Anticuchería Doña Julia. Si deseas degustar los mejores anticuchos, anda y pruébalos en Anticuchería Doña Julia. O puedes contactarlos llamando al teléfono 458-8147. O también dirigirte a la avenida Alfredo Mendiola 3983 o visitar www.anticuchería.pe. Anticucherías Doña Julia, una señora tradición. Universidad Privada San Juan Bautista. Si deseas que tu hijo cuente con una excelente formación profesional, inscríbelo en Universidad Privada San Juan Bautista. Tú puedes comunicarte a los teléfonos 672-0741, 672-1682, 522-1835 o dirigirte a la avenida Carlos Izaguirre 200, Independencia. Universidad Privada San Juan Bautista, tu meta es la nuestra. Muy bien, nuevamente con ustedes. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando con nuestro invitado, el candidato presidencial por Perú Libertario, el doctor Vladimir Cerrón, sobre la presencia de el Perú profundo en este proceso electoral, ¿no? El tema de la descentralización, que el Estado deje de ser gobernado por Lima y que realmente se escuche las voces de las autoridades, de quienes representan al Perú profundo. ¿Cómo llegar a eso, doctor? Bueno, partimos por un análisis de que luchar por la descentralización económica y política de los pueblos del Perú profundo no es que le vayamos a quitar poder a Lima, sino que las provincias recuperen el poder que siempre han tenido organizado en sus estructuras, por ejemplo, comunales, que antiguamente manejaban pues la economía del país. Ahora, el Estado peruano ha sido centralista, por ejemplo, el año 2015, este año fiscal, ha manejado el 65% del recurso de todos los peruanos. Pero para este año fiscal 2016, de los 138.000 millones, está manejando el 74% del presupuesto estatal. Más de 100.000 millones. Así es. Entonces, eso quiere decir que va en detrimento del desarrollo de los pueblos del interior. Yo ponía un ejemplo bien claro, por ejemplo, Huancavelica, que es una de las regiones más pobres, produce anualmente para el Producto Bruto Interno 4.300 millones de soles. Sin embargo, ¿cuál es la retribución del Estado central hacia ellos anualmente? 220 millones de soles. Y esa es la explicación por la cual en Huancavelica todavía existe analfabetismo, desnutrición, alta muerte materna, muerte infantil, no hay tomógrafos, no hay resonador magnético, no hay hospitales, no hay vías de acceso y teniendo la central hidroeléctrica del Mantaro que produce toda la energía para el Perú. Ahora, el tema es también la política de salud del Estado. Usted es médico de profesión y nos ha graficado ahora rápidamente el problema, por ejemplo, de Huancavelica, pero ¿eso es un problema exclusivo acaso de Huancavelica, el trapecio andino, o también es del país en su conjunto? Yo diría del país en su conjunto. Por ejemplo, nosotros abogamos para que exista un solo sistema de salud en el país. No es posible que la salud sea discriminatoria. Por ejemplo, los asegurados en el Perú llegan al 19% y tienen un presupuesto de 6.300 millones de soles al año cuando empieza su presupuesto de apertura. Sin embargo, el MINSA, que atiende al 80% de los peruanos, tiene solamente 436 millones. Frente al otro sistema. A 6.300 millones de soles. ¿Y dónde se va? Eso es para que salud dé una atención de lujo. Pero ¿dónde se ve el dinero en salud? No es en curar pacientes, sino ahí viene la mafia. Hay equipos que no se malogran, digamos, en 5 años, pero yo te contrato para que me hagas mantenimiento cada 2 meses y te voy a pagar 100.000 soles porque le pase la franela. Entonces es una mafia muy fuerte en salud que se tiene que desestructurar para que ese dinero pueda ser orientado pues en el beneficio de todos los peruanos, ¿no?
Entonces aquí tenemos el Salud, tenemos el MINSA, tenemos el SIS, tenemos el SOAT, tenemos los sectores privados, las Fuerzas Armadas, Sanidad de Fuerzas Policiales, con una atención a la salud totalmente discriminatoria. Es decir, cada uno tiene un programa de salud propio. Efectivamente, y si uno reúne un médico de cada sector y les pregunta, a ver, señores médicos, ¿cuál es la mortalidad infantil del Perú? Todos tienen cifras diferentes o seguramente ninguno se las sabe. Ese es un gran problema. Entonces, no sabemos por qué luchar diariamente si no tenemos una tarea unificada. Ahora, doctor, hay un tema, aprovechando que usted es médico, la salud mental, que el Estado no se ocupa de ella. Pero la salud mental no es porque el que habla o de repente usted vecino o vecina es que estemos locos. La salud mental tiene varias expresiones. ¿Cuáles son esas y por qué el Estado realmente no tiene una política de atención a la salud mental que pasa por la prevención para atender el problema país, ¿no? Sencillamente porque estamos dentro de una sociedad neoliberal que se guía por las dos reglas de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa con un paciente de salud mental que llega al hospital? Lo traen al hospital y la familia lo abandona. Ya no regresa a la familia por un esquizofrénico habitualmente. ¿Quién tendría que atender eso? Bueno, el Estado tiene que asumir. Y para un Estado que tenga la mentalidad mercantilista, si eso lo traduce en moneda, no es negocio definitivamente. Pero si es un paciente que estuviera con familiares, sabe que el familiar va a consumir pañales, va a consumir medicamentos, va a consumir tomografía y va a pagar, entonces sí le es rentable. Entonces necesitamos cambiar la orientación en el sentido humanista de este Estado. La violencia que vive en nuestro país, la falta de seguridad ciudadana, ¿tiene algo que ver también la salud mental? Por supuesto, el hombre es un ser biopsicosocial. Entonces, nosotros vemos de que, por ejemplo, la violencia que se da en Lima y el Callao, que es la más álgida de todo el país, también tiene que ver con el centralismo. Si es que Lima se sigue quedando con el 74% de presupuesto, también va a tener la criminalidad más fina y más organizada. Entonces, tiene que atender eso. La descentralización es una forma también de acabar con esos males. Y puede tomar muchas medidas a corto plazo, a mediano y a largo. Por ejemplo, a corto plazo, debe prohibir pues la venta de todos los armamentos en los bazares. Hoy en día uno va a un bazar, compra una pistola y ese mismo señor te da tu certificado de psicología, estás apto y además te da tu carnet de la ISCAME. Ese es el Perú. Servicio completo. Por supuesto, tiene todos los certificados. Ahora, los policías debieran tener solamente armamento de reglamento y un policía tiene de reglamento y tiene 4 particulares. Debe prohibirse. Vemos también de que si en el país se combate realmente la inseguridad ciudadana, ¿cuántas empresas de ex oficiales de la policía que tienen empresas de seguridad tendrían que cerrarse? Son como 2000. Entonces, en el Estado neoliberal, la inseguridad también es un negocio. Entonces, es como que si acabamos con la droga, Cedro no tendría razón de existir. Entonces, aquí hay un tema que hay que evaluar. Mientras hay oferta y demanda y eso represente ganancia económica, la inseguridad, la corrupción, la muerte materna, todo eso va a ser un negocio. La pobreza es un negocio en el país, por ejemplo, para múltiples sectores. Claro, ahora los peruanos estamos acostumbrados en un proceso electoral a escuchar una agenda única en tema electoral, trabajo, economía, pero no hablamos de este tema. ¿Por qué es que no se pone en el debate, en la agenda del debate electoral, la salud mental? La salud realmente tiene que entrar en un proceso de revolución. Primero, la integración del sistema de salud. Segundo, hacer que nuestras regiones tengan hospitales especializados. Por ejemplo, mínimamente por ley, cada región debiera tener un hospital materno-infantil especializado, que no lo tienen. Un hospital neoplásico, que es la enfermedad del futuro, que deben tenerlo. Y los que tienen selva, un hospital de medicina tropical. Un hospital de salud bucal, que no existe en todo el Perú. No existe un hospital de salud bucal, ni hay política odontológica en el país. Es un tema que también tenemos que revisarlo. Ahora el Estado no debe ser pues gobernado por el mercado, sino el Estado regular el mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado debe poner también tarifarios a las clínicas para que no estén lucrando a libre albedrío con la salud de la población y la enfermedad.
Vemos también que debe empezar una implementación agresiva con medios diagnósticos en todo el país. Debe implementarse políticas como el odontólogo por colegio, que lo implementamos en Junín. Deben implementarse políticas en los asentamientos humanos del médico de la familia, donde pusimos un médico por cada 2.500 personas. Le construimos su consultorio y en el segundo piso le construimos su vivienda para que el médico radique en la comunidad. De eso hicimos 47 en Junín. Entonces, este es un país que puede cambiar. Claro, lo que sucede, indudablemente, lo que está comentándonos el doctor Vladimir Cerrón, seguramente no tiene oportunidad de escucharlo usted en algún medio grande, definitivamente. Ahora, este es el problema del ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie padece por enfermedades, por plagas, y nadie habla de eso. Estamos en un proceso electoral y ningún candidato se ocupa de estos temas. Más están ocupados en aprender a bailar para poder convencer, ¿no? La moda. Y aquí estamos hablando de salud que al ciudadano de a pie sí le interesa. Saber qué hacer, qué candidato me ofrece a mí mejorar el sistema de salud en el país. Sí, yo creo que la salud se puede trabajar mucho porque un gran problema también que tiene el Perú es que el 75% de los especialistas están en Lima y solamente el 25% en el interior del país, y hay 4 regiones que no tienen un solo especialista. Mire usted. Entonces, si el Perú es un país muy rico, entonces, ¿qué tenemos que hacer en esas regiones? Especializar los hospitales. Nosotros especializamos 4 en Junín. ¿Y por qué especializarlos? Porque ahí ya puedo abrir la escuela de especialistas y entonces ya genero especialistas. Y haría falta una ley a nivel nacional que el especialista que se gradúe en una región deba quedarse mínimamente 2 o 4 años para que sirva a esa región. Porque ¿qué pasó en Junín? Formamos especialistas, graduados se van a Lima. O sea, al final nosotros fortalecemos el centralismo. Entonces hace falta ayuda del Estado Nacional. Muy bien, doctor Vladimir Cerrón, el tiempo es ingrato en la televisión. Se me queda en la agenda saber su opinión con respecto a las alianzas políticas, otras propuestas que son propias de su campaña, pero quedo en compromiso con usted de una próxima oportunidad aquí en los estudios para que nuestro público siga escuchando sus propuestas, ¿no? Y yo creo que hablar de la salud sí es una obligación francamente moral de los candidatos, que pasa por no improvisar, ¿no? Muchas veces hablamos de salud y no conocemos nada. Sí, yo creo que hace falta promover más estos temas de la salud por la televisión, que hoy en día hay un dicho, ¿no? No hay revolución sin televisión. Entonces hace falta llegar por esos medios a todo nuestro pueblo y enseñarles sobre todo la prevención de la salud, que en un Estado liberal también no es negocio prevenir, sino el curar es el negocio. Hay que enfermar. Tenemos que cambiar el sistema de la producción. Y para usar tu tiempo, cuando antes me decías qué opinas de las alianzas, que el PPC con el APRA, Marisol Espinosa, por ejemplo, que es del gobierno, ahora ha sido doña Acuña, o Kuczynski, que era ministro de Toledo, ahora tiene otro partido, o Meche Arauz, que era ministra de Alan, está en otro partido, y al final todos son lo mismo. Todos son lo mismo. Nada ha cambiado. Y no me sorprende ninguna alianza porque mi padre me decía, hijo, en pleno vuelo se unen los pájaros de un mismo color. Así que estamos frente Con eso estamos terminando. Con eso estamos terminando, agradeciendo al doctor Vladimir Cerrón, candidato de Perú Libertario, su participación y en el compromiso que nuevamente lo vamos a tener aquí en los estudios. Muchas gracias por su participación. El tiempo no da para más. Nos tenemos que retirar. Hasta la próxima edición. Permiso. Anticuchería Doña Julia. Si deseas degustar los mejores anticuchos, anda y pruébalos en Anticuchería Doña Julia. O puedes contactarlos llamando al teléfono 458-8147. O también dirigirte a la avenida Alfredo Mendiola 3983 o visitar www.anticuchería.pe. Anticucherías Doña Julia, una señora tradición.